Winston Churchill es una figura central en la historia del siglo XX, conocido principalmente por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial como primer ministro del Reino Unido. Su vida está llena de contrastes, desde una infancia aristocrática hasta momentos de fracaso político, para luego convertirse en una de las figuras más respetadas del siglo. Dividiré su historia en 4 partes fundamentales que abarcan su infancia y formación, su carrera temprana y años de guerra, su liderazgo en tiempos de guerra, y sus últimos años y legado. Primera parte, infancia y juventud de Winston Churchill, 1874 a 1900. Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, un imponente edificio ubicado en Oxfordshire, Inglaterra. Proveniente de una familia aristocrática, Winston era hijo de Lord Randolph Churchill, un influyente político británico, y Jenny Jerome, una destacada socialité estadounidense. Aunque nació en un entorno de riqueza y privilegio, la infancia de Winston estuvo marcada por la soledad y la distancia emocional con sus padres, especialmente con su padre, quien tenía grandes expectativas para su hijo, pero le brindaba poco afecto o atención directa. Durante su infancia, Winston fue enviado a diversas escuelas privadas y su desempeño académico no era sobresaliente. A menudo recordaba sus años escolares con desagrado, describiendo su paso por las aulas como una experiencia desagradable. Estudió en Harrow, una prestigiosa institución educativa, donde fue un estudiante rebelde y desinteresado en materias como matemáticas y ciencias. Sin embargo, destacaba en la lectura y la escritura, lo que indicaba una capacidad para el lenguaje y la retórica que más tarde definiría su carrera política. La relación de Winston con su familia, y en particular con su padre, fue una de las influencias más profundas en su juventud. Lord Randolph Churchill era una figura imponente en la vida de Winston, pero su desaprobación constante y la falta de comunicación afectiva dejaron cicatrices emocionales en el joven Winston. Su madre, por su parte, tenía una vida social activa y, aunque Winston la admiraba, también sentía la distancia de una madre ocupada. A pesar de estos desafíos personales, Winston mostró una gran tenacidad. Decidido a encontrar su lugar en el mundo, optó por ingresar al ejército. Después de varios intentos fallidos, logró ser aceptado en la Real Academia Militar de Sandhurst en 1893. En Sandhurst, Churchill experimentó un cambio notable en su comportamiento. Destacó como uno de los mejores cadetes, graduándose en 1895 con el rango de subteniente. Este logro marcó el comienzo de su carrera militar. Durante los primeros años de su vida adulta, Winston participó en diversas campañas militares. Sirvió en la India y en Sudán, donde demostró un coraje y una tenacidad notables. Sin embargo, fue su participación en la Guerra de los Boer, en Sudáfrica, lo que lo catapultó a la fama. Mientras trabajaba como corresponsal de guerra, fue capturado por las fuerzas Boer, pero en una hazaña extraordinaria, logró escapar. Este acto de valentía no solo lo convirtió en un héroe nacional, sino que también cimentó su reputación como un hombre de acción y determinación. Con su creciente popularidad, Winston decidió entrar en la política. En 1900, fue elegido como miembro del Parlamento británico, representando a Oldham por el Partido Conservador. Este fue el comienzo de una carrera política que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Segunda parte, la carrera política emergente, 1900 a 1939. En 1900, con solo 25 años, Winston Churchill fue elegido miembro del Parlamento británico, representando a Oldham como miembro del Partido Conservador. Desde el inicio, su enfoque político fue ambicioso y audaz, pero pronto sus ideales progresistas comenzaron a chocar con las posturas tradicionales de su partido. Churchill estaba interesado en reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida de la clase trabajadora, algo que no era muy bien recibido por los sectores conservadores. En 1904, descontento con la resistencia a los cambios que él creía necesarios, Churchill tomó una decisión radical, abandonó el Partido Conservador para unirse al Partido Liberal. Este cambio fue una de las primeras grandes apuestas de su carrera. Como miembro del Partido Liberal, Churchill tuvo más libertad para abogar por reformas. En 1908, fue nombrado presidente de la Junta de Comercio, donde promovió leyes innovadoras, como el seguro de desempleo y la pensión estatal. Estas políticas ayudaron a sentar las bases del moderno estado de bienestar en el Reino Unido.
La visión de Churchill en esta etapa era clara: quería mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables de la sociedad británica, y no temía desafiar el statu quo para lograrlo. Su carrera política siguió ascendiendo, y en 1911, Churchill fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, un puesto clave en el gobierno británico. A partir de este rol, supervisó la modernización de la Marina Real Británica, anticipando los conflictos venideros. Fue un ferviente defensor de la intervención militar en Europa, lo que preparó al Reino Unido para lo que sería la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra en 1914, Churchill fue uno de los principales arquitectos de la estrategia militar británica. Sin embargo, su carrera política sufrió un golpe devastador en 1915 durante la desastrosa campaña de Gallipoli. Este intento por abrir un nuevo frente en Turquía resultó en una derrota catastrófica para los aliados, con enormes bajas y pocas ganancias estratégicas. Churchill fue responsabilizado por el fracaso y forzado a renunciar a su puesto en el almirantazgo. A pesar de que defendió sus acciones, la opinión pública y sus colegas políticos lo condenaron duramente. Este fue un momento crítico para Churchill. De ser una de las figuras más prometedoras del gobierno, pasó a estar marginado políticamente. En lugar de retirarse, se unió al ejército y sirvió en el frente occidental de la guerra como comandante de batallón. Esta experiencia no solo lo conectó directamente con los horrores del conflicto, sino que también le dio una oportunidad de reflexionar sobre sus errores y fortalecer su determinación. Después de la guerra, Churchill regresó a la política y, curiosamente, volvió a unirse al Partido Conservador, el mismo que había abandonado años atrás. A pesar de los altibajos de su carrera, su espíritu indomable lo mantuvo activo en la política británica. Durante las décadas de 1920 y 1930, ocupó diversos cargos gubernamentales, pero también experimentó periodos de ostracismo y oposición dentro de su propio partido. El periodo entre guerras fue un tiempo de transición para Churchill, pero también uno en el que demostró su resiliencia. Mientras muchos lo consideraban una figura del pasado, él nunca dejó de advertir sobre los peligros del ascenso del fascismo en Europa. A medida que Adolf Hitler consolidaba su poder en Alemania, Churchill fue uno de los pocos políticos británicos que urgía a su país a rearmarse y prepararse para el conflicto. Aunque en este momento fue criticado y muchas veces ignorado, la visión estratégica y la capacidad de anticiparse a los peligros mundiales que lo caracterizaban pronto serían vitales para el destino de Gran Bretaña. Para 1939, el mundo estaba al borde de otra gran guerra. Mientras otros políticos británicos abogaban por la política de apaciguamiento frente a Hitler, Churchill defendía la necesidad de enfrentar la amenaza nazi con firmeza. Este posicionamiento fue clave para su regreso al centro del poder político británico, justo cuando su nación más lo necesitaba. Tercera parte, la Segunda Guerra Mundial y el apogeo del liderazgo, 1939 a 1945. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Winston Churchill regresó al poder en un momento crítico. Fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, el mismo puesto que había ocupado durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en mayo de 1940, cuando la situación en Europa se volvió desesperada con la invasión nazi de Francia, Neville Chamberlain renunció como primer ministro. Churchill, conocido por su postura firme contra Adolf Hitler y el fascismo, fue nombrado su sucesor. A partir de ese momento, su liderazgo sería decisivo para el destino no solo del Reino Unido, sino del mundo. Cuando asumió el cargo, el panorama era desolador. Francia caía bajo el control alemán, y Gran Bretaña parecía estar sola frente al poderío nazi. Los bombardeos de la Luftwaffe sobre las principales ciudades británicas, conocidos como el Blitz, sembraron terror y destrucción. Pero fue en este contexto que Churchill emergió como un símbolo de resistencia y esperanza. Sus discursos, apasionados y directos, lograron inspirar al pueblo británico en sus momentos más oscuros. Frases como "no nos rendiremos jamás y lucharemos en las playas" resonaron profundamente en una nación que luchaba por su supervivencia. A pesar de las adversidades, Churchill se mantuvo firme. Sabía que la victoria dependería de la capacidad de mantener una alianza internacional fuerte. Durante la guerra, Churchill jugó un papel clave en la coordinación de la estrategia militar entre los aliados, en especial en su relación con el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el líder soviético, Joseph Stalin. Aunque estas alianzas no estuvieron exentas de tensiones y desconfianzas, Churchill entendía que la unión de las potencias aliadas era esencial para derrotar a Hitler.
Uno de los momentos más cruciales de su liderazgo fue la Batalla de Inglaterra, que tuvo lugar en el verano y otoño de 1940. La Royal Air Force, RAF, logró resistir la ofensiva aérea de la Luftwaffe y aunque las ciudades británicas fueron devastadas por los bombardeos, la nación se mantuvo en pie. La frase de Churchill, "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos", en honor a los pilotos de la RAF, se convirtió en una de las citas más recordadas de la guerra. A través de su liderazgo y sus palabras, Churchill ayudó a unir a la nación en un esfuerzo común para resistir al enemigo. A lo largo de la guerra, Churchill participó en importantes conferencias internacionales con los otros líderes aliados, como la Conferencia de Teherán en 1943 y la Conferencia de Yalta en 1945. Aunque estas reuniones fueron complicadas y tensas, Churchill siempre mantuvo el objetivo de derrotar al nazismo y asegurar una paz estable para el futuro de Europa. No obstante, las diferencias ideológicas con Stalin, en particular sobre el futuro de Europa del Este, sembraron las semillas para lo que más tarde se conocería como la Guerra Fría. El día el 6 de junio de 1944, marcó otro punto decisivo en la guerra. La invasión de Normandía, liderada por las fuerzas aliadas bajo la coordinación de Churchill y los líderes militares, abrió un nuevo frente en Europa y aceleró la caída del Tercer Reich. A medida que los ejércitos aliados avanzaban hacia Berlín, Churchill se convirtió en el líder que había guiado a su nación desde la desesperación hasta la victoria. En mayo de 1945, la guerra en Europa terminó con la rendición incondicional de Alemania. El papel de Churchill en esta victoria fue indiscutible. Había liderado a su país durante los momentos más oscuros, manteniendo la moral de la nación alta y orquestando las alianzas necesarias para vencer al enemigo. Sin embargo, la victoria no le aseguró su permanencia en el poder. Pocos meses después del final de la guerra en Europa, Churchill sufrió una sorprendente derrota en las elecciones generales de 1945. A pesar de ser visto como el salvador de la nación, el electorado británico, cansado por los años de guerra y deseoso de reformas sociales y económicas, optó por un cambio. El Partido Laborista, bajo el liderazgo de Clement Attlee, ganó por un amplio margen. Churchill, con una mezcla de ironía y resignación, aceptó su derrota y pasó a liderar la oposición. A pesar de perder el cargo de primer ministro, Churchill siguió siendo una figura influyente en la política británica e internacional. Sus advertencias sobre el surgimiento de la cortina de hierro en Europa y la expansión de la influencia soviética marcaron el inicio de la Guerra Fría. Sin embargo, su legado más duradero fue su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, en un momento en que todo parecía perdido, su determinación y sus palabras ayudaron a inspirar a una nación a luchar por su libertad. Churchill había demostrado que el liderazgo no solo se basa en la habilidad política o militar, sino en la capacidad de inspirar y unir a las personas en tiempos de crisis. Su papel durante la guerra definió su lugar en la historia como uno de los líderes más grandes del siglo XX. Cuarta parte, los últimos años y el legado de Winston Churchill, 1945 a 1965. La derrota electoral de Winston Churchill en 1945, tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, fue sorprendente, pero también reveladora de las tensiones que vivía el Reino Unido en ese momento. El pueblo británico, aunque agradecido por su liderazgo durante la guerra, anhelaba reformas sociales, reconstrucción económica y un cambio de enfoque hacia el bienestar doméstico. El Partido Laborista, bajo el liderazgo de Clement Attlee, supo captar mejor estos deseos, logrando una aplastante victoria en las urnas. Churchill, tras casi 5 años de liderar a la nación a través de uno de sus momentos más oscuros, fue relegado a la oposición. Sin embargo, Churchill no se retiró de la vida política. Durante los siguientes años, continuó como líder de la oposición, criticando las políticas del gobierno laborista y abogando por el fortalecimiento de las alianzas internacionales que había ayudado a forjar durante la guerra. A pesar de no ocupar el cargo de primer ministro, su influencia se mantuvo en la política global, especialmente a través de sus discursos y escritos. Fue en uno de estos discursos, dado en Fulton, Missouri, en 1946, donde pronunció la famosa frase de la cortina de hierro, anticipando la división ideológica y geopolítica que definiría la Guerra Fría. Churchill se convirtió en una voz influyente en la política internacional, alertando sobre los peligros de la expansión soviética y el comunismo. Aunque sus advertencias a menudo fueron recibidas con escepticismo, el tiempo demostraría que sus temores no eran infundados.
Su visión estratégica global seguía siendo respetada, incluso por aquellos que no compartían su ideología política. En 1951, Churchill regresó al poder como primer ministro tras una nueva victoria electoral de los conservadores. Sin embargo, esta segunda etapa en el cargo no fue tan gloriosa como la primera. Gran Bretaña estaba enfrentando dificultades económicas, y las tensiones internacionales continuaban. La administración de Churchill se centró en gran medida en la política exterior y en intentar mantener el estatus de Gran Bretaña como una potencia mundial, aunque el Imperio Británico comenzaba a desmoronarse con la independencia de varias colonias. Durante este periodo, Churchill también enfrentó problemas de salud. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares, lo que afectó su capacidad para gobernar. A pesar de su resistencia a retirarse, finalmente, en 1955, renunció como primer ministro, cediendo el puesto a su sucesor, Anthony Eden. No obstante, Churchill permaneció en el Parlamento hasta 1964, cuando se retiró definitivamente de la vida política a la edad de 89 años. En sus últimos años, Churchill continuó escribiendo y trabajando en sus memorias. En 1953, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, no solo por sus escritos históricos, sino también por la maestría de sus discursos y ensayos, que habían dejado una huella indeleble en la historia mundial. Su obra más conocida, La Segunda Guerra Mundial es un extenso relato de los acontecimientos de la guerra, contados desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más influyentes. Este reconocimiento literario fue un testimonio de su destreza con las palabras, una habilidad que había perfeccionado desde su juventud y que había sido crucial para su éxito político. Churchill fue también nombrado caballero por la reina Isabel II en 1953, un reconocimiento a su servicio a la nación. Aunque su salud continuó deteriorándose, su lugar en la historia ya estaba asegurado. En enero de 1965, Winston Churchill falleció a la edad de 90 años. Su funeral fue un evento de Estado sin precedentes en el Reino Unido, con la participación de líderes de todo el mundo, lo que reflejaba el impacto global de su vida y legado. A lo largo de su vida, Churchill había demostrado ser un líder excepcional, no solo por su capacidad para tomar decisiones difíciles en tiempos de crisis, sino también por su habilidad para inspirar a través de la palabra. Su legado va más allá de sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un defensor de la democracia, de los valores occidentales y de la resistencia frente a la opresión, tanto en tiempos de guerra como de paz. Churchill dejó un legado profundo en la historia británica y mundial. Su visión de una Europa unida influyó en la creación de las bases de lo que eventualmente se convertiría en la Unión Europea, aunque irónicamente, él no fue un defensor ferviente de la integración europea en sus últimos años. Su papel como defensor del mundo libre contra las tiranías totalitarias sigue siendo una fuente de inspiración en el mundo moderno. Además, su firmeza en la defensa de los principios de libertad y justicia en medio de la adversidad lo convirtió en un modelo de liderazgo para generaciones posteriores. La vida de Churchill es recordada no solo por sus grandes éxitos, sino también por su perseverancia ante las derrotas. Sus años en el poder, tanto en la guerra como en la paz, están llenos de ejemplos de coraje, resiliencia y una visión que trascendió las circunstancias inmediatas para enfocarse en un bien mayor. Aunque sufrió derrotas políticas y militares a lo largo de su carrera, nunca se dejó abatir por ellas, sino que aprendió de cada una para regresar más fuerte y más decidido. Su capacidad para enfrentar las adversidades más oscuras, mantener su fe en la victoria y guiar a su nación con una combinación de pragmatismo y esperanza sigue siendo un testimonio de su liderazgo. La influencia de Churchill en la historia del siglo XX es inmensurable, y su legado como defensor de la libertad y la democracia perdura hasta nuestros días. Quinta parte, el legado inspirador de Winston Churchill. La vida de Winston Churchill nos ofrece una lección de perseverancia, valentía y liderazgo inquebrantable. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos desafíos, tanto en su carrera política como en su vida personal. Sin embargo, su capacidad para sobreponerse a las adversidades y guiar a su nación en los momentos más oscuros es lo que verdaderamente lo define como uno de los líderes más grandes de la historia. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de la vida de Churchill es su resiliencia. Desde joven, Churchill se encontró con fracasos y obstáculos. No fue un estudiante brillante y, aunque su origen aristocrático le ofrecía ciertas ventajas, tuvo que luchar para encontrar su propio camino. Su temprana carrera militar y política no estuvo exenta de fracasos, como la campaña de Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial, que casi destruye su carrera política. Pero Churchill no se rindió.
En lugar de retirarse tras esta humillante derrota, se unió al ejército y luchó en las trincheras, lo que no solo restauró su reputación, sino que también fortaleció su carácter. Otra cualidad fundamental de Churchill fue su capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba al borde del colapso, Churchill mantuvo la calma y guió a su nación con una combinación de pragmatismo y esperanza. Entendía que la victoria no llegaría de inmediato y que la resistencia sería ardua, pero su firmeza y sus discursos inspiradores le dieron al pueblo británico la fortaleza necesaria para seguir adelante. Frases como "nunca nos rendiremos" y "lucharemos en las playas" se convirtieron en gritos de batalla, uniendo a una nación que vivía bajo el constante asedio de los bombardeos nazis. El liderazgo de Churchill no solo fue una cuestión de estrategia militar, sino también de inspiración. Sabía que, para mantener la moral alta, era crucial infundir en su pueblo un sentido de propósito y esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Fue un maestro en el arte de la comunicación, usando su don para las palabras para levantar el ánimo de millones, no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. A través de sus discursos, Churchill encarnó la resistencia y el coraje frente a la adversidad. A pesar de sus numerosos logros, Churchill también cometió errores. No fue un líder perfecto, y hubo momentos en que sus decisiones fueron cuestionadas. Sin embargo, lo que lo distingue es su capacidad para aprender de sus fracasos y seguir adelante. Nunca dejó que un error lo definiera, siempre buscaba nuevas oportunidades para redimirse y seguir luchando por lo que creía correcto. Su regreso al poder en 1951, después de haber sido derrotado en las elecciones de 1945, es un testimonio de su determinación y de su creencia en su misión. El legado de Churchill también incluye su firme defensa de la libertad y la democracia. Durante los años de la Guerra Fría, fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros de la expansión soviética y el comunismo. Aunque fue un defensor de la paz, también creía que la libertad no debía ser comprometida y que, a veces, el conflicto era necesario para proteger los valores fundamentales de la civilización occidental. Su visión estratégica global sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde la lucha por la libertad y los derechos humanos continúa. El mensaje inspirador que deja Churchill es claro: la grandeza no radica en la ausencia de fallos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Su vida es un testimonio de que, sin importar cuán oscuro sea el momento, siempre es posible encontrar la luz si mantenemos la fe en nuestros principios y en nuestra capacidad para resistir. El coraje, para Churchill, no era solo la capacidad de luchar en la guerra, sino también la habilidad de enfrentar los desafíos cotidianos con dignidad y determinación. Al final, el mayor legado de Winston Churchill no es solo su papel en la derrota del nazismo o su influencia en la política internacional, sino su ejemplo de liderazgo humano. Nos enseñó que un verdadero líder es aquel que no solo dirige con habilidad, sino que también inspira a los demás a seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. La vida de Churchill es una historia de lucha, esperanza y, sobre todo, de la convicción de que, con coraje y determinación, cualquier adversidad puede ser superada. La enseñanza que nos deja Churchill es que, ante cualquier obstáculo, debemos persistir. Las batallas de la vida, ya sean personales, profesionales o nacionales, pueden ser arduas, pero el espíritu humano tiene la capacidad de resistir y triunfar si mantenemos la fe en nuestras convicciones. Como dijo Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar.